reclamamos, peleamos, decimos cosas y cada cierto tiempo el Estado nos hace saber que existe en Santa Cruz, pero nos hace saber de la peor manera la intervención del Estado para terminar con Andrés Ibáñez. Y luego tenemos la de 1924, después tenemos la del 58-59, que vienen desde el 57, después tenemos el Cerco Surco, tenemos el Hotel Las Américas y finalmente terminemos Capachos. A ver, cuéntenos, 1924, ya hablamos de Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez y los domingos, ¿no? Sí, viene el ejército, sí, viene el ejército a los domingos y después ese ejército de Pachacha González va a los chiriguanos de Apayhuayquitumpa, ¿no? Sí. Porque en realidad es el ejército. Eso fue. En 1924 estábamos, fíjese que desde 1860 estamos pidiendo ferrocarril. En 1904 ya hay un documento claro, ¿no? Donde quedan las ideas marcadas. Y en 1924 va a haber un movimiento que dura 3 años. En 1920 el presidente Bautista Saavedra, que hay algunos cruceños que dicen que fue un genio, decidió no construir el ferrocarril, sino construir una carretera. Se gastó esos dineros del ferrocarril en otras cosas y pidió un préstamo para construir la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Esto va a provocar una molestia total en Santa Cruz. Primero, se había inaugurado el ferrocarril hasta Cochabamba, los cruceños esperaban que se construya. En ese momento, sí, Carlos, se construye el tramo Cochabamba-Santa Cruz, que es más, se empieza a construir. Si usted va a Cochabamba va a ver todavía no, por acá también hay algunos. Y por acá también. Sin embargo, en 1920, el señor Bautista Saavedra, que dio un golpe de Estado el 12 de julio de 1920, de ahí se elige presidente, dicta una ley, no ferrocarril, carretera. Esto va a provocar en un pueblo que habían 2 vehículos. Dos. Nada más que 2. Y eran 2 convertibles, autos, ¿no? Imagínese llevar usted su azúcar, o su suela, o su carne. En 1921, cuando ya digamos la ley se conoce más, el Consejo Municipal, que estaba presidido por Udalrico Zambrana, se levanta. Pero se levantan los jóvenes estudiantes, se levantan los escolares, hay huelga de hambre en los colegios. Los chicos de secundaria están haciendo huelga de hambre y los policías los están levantando. Y claro, el prefecto es un representante del poder central, entonces el prefecto y el rector están a favor de la carretera, y están a favor de la carretera no por argumentos técnicos, sino por argumentos políticos. Los estudiantes lo hacen que se salga el rector. Y entre junio de 1921 y julio de 1924 hay una tensión muy grande entre el departamento y el Estado por el ferrocarril. Finalmente, el 1 de julio, supuestamente iba a haber toda una revuelta nacional contra Bautista Saavedra, pero en el único lugar donde triunfa es en Santa Cruz, liderada por Pablo Roca, Guillermo Áñez, Cástulo Chávez. Lo sacan al prefecto, muy interesante, Pablo Roca. Lo sacan al prefecto y el gobierno manda al ejército, dirigido nada menos que por el alemán Hans Kunt, que había estado formando el ejército boliviano, porque ya la guerra del Chaco, que el memorándum de 1904 le advierte al Estado de que vamos a perder el Chaco, viene a reprimir a los cruceños. Y claro, en ese momento son más de 130, 140 que se exilian, que se van a vivir, escapan. En esa época, ¿no? Claro, y estoy hablando de Santa Cruz de 18.000 habitantes, ¿no? Por eso le digo. Cuando la gente dice, ay, hay 1.200 exiliados, ahora tenemos 2 millones, antes teníamos 18.000 y eran 120, 140. Entonces, en proporción, estamos en la misma situación. Lo destituyen a esa junta de gobierno, pero yo creo que hay un aprendizaje de los hombres de 1924, ¿no? Ellos ahí ya son claros y dicen, no esperamos nada del Estado, nosotros lo haremos. Y a partir de 1925,
sí vemos un cambio en la mentalidad cruceña. Esa mentalidad individualista de Roca, de Suárez, va a convertirse más bien en una mentalidad o en darse cuenta que es necesario asociarse, que es necesario crear instituciones. ¿Cooperativa o corporativa? Sí. Van a comenzar a crear instituciones. Que es necesario tener ingresos, porque Santa Cruz no tenía ingresos. Bush van a plantear la ley de regalía, 1938, después de la guerra, cuando se descubren las riquezas petrolíferas. Hasta ese momento la Standard Oil, ¿no?, sacaba de ese primer pozo en 1929 en Camiri. Habían algunas extracciones de petróleo, la de Lourdes, pero algo pues muy básico, ¿no? Entonces, el 38, 39 es cuando los excombatientes le plantean a Bush. El 36. El 36. A Toro. A Toro. En 1936, después de la guerra, la Legión de Excombatientes le dice al presidente: queremos que el prefecto sea siempre cruceño. No vamos a aceptar que los prefectos no sean de Santa Cruz. Porque hay está pues ahí Froilán Calleja Castro, ¿no? Que también muy, muy cruceño. Y los cruceños se van dando cuenta de que hay que fortalecerse y esa idea de progreso lograrlas por sí mismos, ¿no? Y la van a comenzar a lograr a partir pues de sus creaciones, de esas asociaciones, de esos comités. Pero también se necesitan dinero para las obras públicas. Por ahí está lo del 38, Bush con la regalía. Entonces Bush otorga la ley de regalías para que Santa Cruz tenga lo suficiente dinero para construir sus caminos, para construir sus calles, porque bueno, el Estado tiene más presencia para construir lo que fuera. Ese dinero no se paga. Y el 50 comienza el reclamo. En realidad el reclamo va a comenzar más el 56. Sí, claro, el 56 peor, pero con la formación del Comité Pro Santa Cruz ya comienza a hablarse y ya revienta el 56. El Comité Pro Santa Cruz se crea en el 50 como esta asociación de personas. Se crea incluso en el marco de la alcaldía municipal. Tiene su propia oficina en la alcaldía. Sí. Y cuando con la revolución del 52 se acaban las alcaldías y el MNR nos manda a interventores, no a alcaldes. Y se acaban las elecciones municipales. Por supuesto, también, que van a restituirse en el 85. A través también de un impulso cruceño. Así es. Comité Pro Santa Cruz, alcaldía, y que beneficia a todo el país. A todo el país, sí, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron en otro lado? No lo sé. Acá se hizo. Sí. Entonces este Comité Pro Santa Cruz va a suplantar ese poder ciudadano, ¿no? Y evidentemente... O se institucionaliza, como usted Se institucionaliza, pero no hay poder ciudadano. Los ciudadanos no tienen ningún poder, ya no van a ir a elegir a nadie. No, claro. Entonces, en el 57 comienzan las demandas. Y en el 57 ya Melchor Pinto lo dice, ante el paro cívico del 31 de octubre, Melchor Pinto el 1 de noviembre le dice al presidente Siles: usted ha mandado tropas a Tarumá, en la carretera Cochabamba, y a Guavira. Tiene tropas del ejército acantonadas. Sí. Y esas tropas no se van más. Por lo tanto, en 1958, cuando hay un intento de levantamiento de la falange, levantamiento de la falange de abril del 58. El 14 de mayo. Mayo del 58. En Santa Cruz tiene, digamos, más asidero porque hay más oposición al gobierno, pero no es un levantamiento de la falange, sino es un levantamiento de los jóvenes, ¿no? Y si no, que me digan por qué la masacre de Terebinto y por qué el exilio de Pinto. Porque si es como hay algunos negacionistas, porque en Santa Cruz tenemos negacionistas del movimiento cívico y negacionistas de la masacre de Terebinto, dicen no es masacre, porque solamente fueron 4, porque eran de la falange, o sea que podías matar a los opositores. Hay negacionistas y que enseñan en las universidades. Hoy los últimos estudios sobre el año 58 sí hubo masacre. Sí. Ya voy a conversar con Federico. No hay duda de que hubo masacre, porque viene el ejército y están las fotos para los negacionistas. Están las fotos. Es ese ejército que además viene no solo acompañado
por el ejército en sí, sino por las milicias. Por las milicias. De campesinos y de mineros. Mineros de Guanuni y Colquiri, campesinos de Clisa y Ucureña. Que vienen, están las fotos, o sea... Pero además es masacre porque es la fuerza del Estado, que mata más de 3 personas. O que querían 4, ok, listo, ahí está hecho. Y hay tortura, y hay casas de tortura. Eso no es, pero por eso supuesto, no es está en Ñanderoga, a media cuadra de la plaza. Eso no es mentira, por más que se afanen algunos cruceños en decir que... Eso es lo ideológico, ¿no? Sí, pero el negacionismo es negacionismo. Claro, es negacionismo, estoy de acuerdo con usted. El que niega, ideológicamente puedo decir, no fue tan así, fue falangista, pero negar... Claro, sí. ¿No? Entonces, muchos de estos negacionistas dicen, no, eso no fueron luchas cívicas, fueron luchas de la Falange. ¿Y por qué lo sacaron a Pinto? Si Pinto no era de la Falange, además, por favor. Además, que me digan lo siguiente, ¿por qué en Santa Cruz nunca ganó Falange una elección? Si fueron las luchas de la Falange, cuando uno ve la foto de lo que fueron los movimientos cívicos en los 50, y uno dice, ¿qué cantidad de gente? Sí, pero fueron falangistas. ¿Pero por qué la Falange no ganó nunca una elección en Santa Cruz? No llegaba a 200 votos, Carlos. Están por los datos. No, pero aparte, mi padre ha sido senador por minoría con Falange. ¿Y en cuando ganó Barrientos. ¿En qué año? En el 66. Ya, pero por su eso padre... le digo, pero saque usted su cuenta. La Falange fue un partido combativo, fuerte, lo que usted quiera, pero nunca fue el número 1 en Santa Cruz. No. Entonces, ¿por qué le endilgan? Porque es fácil, pues, es fácil. Es fácil. Claro, nunca me voy a olvidar cuando el Opa Juanoncho sacaba su propaganda de que nosotros queríamos estatuto por tuto. ¿No? ¿Verdad, no? Pero sí, lo decía el cómico. Nando Chávez, sí. Nando Chávez. Quieren el estatuto por tuto, por Dios. O sea, los cruceños pedimos un estatuto autonómico por tuto, por favor. Eso fue una idea colectiva. No, claro. no fue un caudillo. Lo que se defendió entre el 2003 y el 2008 fue un proyecto. Y por eso ese proyecto triunfó. Y fíjese usted además que como no hubo partidos políticos, no pudieron intervenirlo. Y porque era un proyecto y no era una persona. Claro, pero no había partido político, por tanto no se pudo intervenir como intervinieron los otros. Cuando Santa Cruz demuestra su solidez y su el 4 su de valor, mayo, con esas el 4 de mayo, elecciones, exactamente, ahí ya viene el cerco de Surco. Las milicias. La milicia. Y todavía los negacionistas vienen a decirnos, no, pero eran unos pobres campesinos que tienen que estar. Yo me acuerdo de profesores en la universidad que pedían al rector de ese momento que le abra a los campesinos las puertas para que duerman en la universidad, porque ellos solo venían, no sé, en paz. Y la universidad estuvo a punto de abrirle puertas a los campesinos del cerco de Surco, que más bien se detuvieron en Montero. Sí. Y si se detuvieron no fue precisamente porque no querían llegar, sino porque hubo una presión internacional para que así fuera. Pero y ahí hubiera sido grave, porque ahí hubiera habido una guerra civil probablemente. Probablemente. Sí. Probablemente. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos frenándolos a los de aquí para que no vayan hasta Montero a esperarlos. ¿No? Bueno, pero no hubo. No porque hubo. como la historia no es de pero probabilidades, después, sino claro, de lo que pasa. De lo que pasó. Pero entonces, ¿qué vamos, Carlos? Tenemos ese sentido. Pero eso no tengo. Hotel Las Américas. Eso de ahí genera eso todo político, el movimiento. ¿no? Pero es la convocatoria. Esto lo arma el gobierno. Pablo. Claro. Lo traen Eduardo Rosa. Lo meten en algunas cosas. Generó impacto al comienzo y después en la segunda charla se dieron cuenta que Rosa era un mentiroso, que no tenía nada que decir. Que eso formaba parte, Carlos. En el año 2007 el vicepresidente dijo cuál era su estrategia y que ellos querían primero la derrota militar, ¿no? La derrota política, la derrota ideológica, la derrota militar y la derrota económica. Sí, señor. Estamos en la fase de la derrota económica. Estamos en la económica. Por si no se han dado cuenta. Sí. Ese es un proyecto que lo dijo muy claramente García Linera, por eso hay que leerlo, cuáles eran las fases, ¿no? Entonces ellos crearon ese invento del golpe cívico prefectural, ¿no es verdad? El 2008, ellos sabían que teníamos en la memoria Terevinto, traen las milicias que llegan hasta Montero, pero
van a intentar golpear. Y como bien lo dijo García Linera, vamos a romper la cadena en el eslabón más débil, y el eslabón más débil es Pando. Lo dijo y está, pueden buscarlo en su libro sobre la Amazonía. Claro. Está clarísimo. Nosotros denunciamos antes de que ocurra Pando, nosotros denunciamos la semana antes que estaban preparándose en Riberalta. Y abiertamente, no estaba escondido. Sí. Entonces, sí, claro, hay tensión con el Estado sencillamente por nuestros proyectos. Nuestro proyecto mira al mundo, nuestro proyecto mira al futuro, nuestro proyecto mira la producción, nuestro proyecto no es extractivo, nuestro proyecto es inclusivo socialmente, y es de ideas, de ir haciendo cosas. Aunque intenten decir que no, porque yo no hablo de nuevos cruceños ni otros cruceños. Acá todos los que vivimos somos cruceños. No hay nuevos cruceños, no hay estantes y habitantes. Todos somos cruceños. Porque que yo sepa, cuando un niño se inscribe en la escuela, no le dice sos un nuevo o un viejo cruceño. Cuando una persona entra a la Universidad Gabriel René Moreno, entra como un ciudadano de este departamento, o cuando va a una biblioteca o a un hospital. No he visto yo que en el hospital de niños diga, usted no es de acá o es nuevo, no le vamos a dar atención. Entonces, o cuando le instalan el grifo, o cuando le instalan la luz eléctrica. Sí. Y la última fue el secuestro de Camacho. Sí. Hay que reconocer, el secuestro de Camacho es parte de la lógica del poder y está andino. Cautivo. Sí, está. Yo no voy a decir que está preso, porque preso está una persona que cometió un delito. Él está cautivo, es cautivo. Yo ya tengo mis observaciones con eso, porque él firma, es dado en el palacio, va en el penal de Chonchocoro, es decir, está reconociendo. Y eso es imperdonable para sus asesores. Él firma lo que le dan. Efectivamente, él debiera decir, no, yo no puedo firmar que lo firmé en Chonchocoro. No sé, tendría que poner, ¿no? El gobernador de Santa Cruz en cautiverio o secuestrado, alguna cosa de esa. Pero no, ya, él es un cautivo de yo también creo que sí. Y esta es el último intento y no les está saliendo bien tampoco. Eso es un cautiverio, y así de claro. No es una prisión, no es un reo, es un cautivo, y fue llevado, ¿no?, a plena luz del día, delante de todo el mundo. Sin leerle sus derechos, sin mostrarle... De nada, delante de todo el mundo, y después ya no te vamos a fusilar como Ibáñez, ¿no?, sino sencillamente te vamos a abducir, ¿no?, sacar, y te trasladamos a una prisión de alta seguridad, donde estarás cautivo, ¿no? Esto no va a derrotar a Santa Cruz igual. No, porque no. El sentido del progreso, el proyecto, va más allá de las personas. Pero por supuesto que estamos golpeados, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto que yo siempre les reclamo, no liberen a Camacho, liberen al gobernador. O sea, toda la ciudad está con unos afichitos que dicen liberen a Camacho, liberen al gobernador, ¿no? Claro. El que está cautivo es el gobernador del departamento de Santa Cruz. En la figura de Luis Fernando Camacho ahora, pero es el gobernador. Y en eso creo que están fallando sus asesores, sus asambleístas, ¿no? Porque reducen a la persona y no a lo que significa para nosotros los cruceños que nuestro gobernador esté cautivo. Estuve en un foro hace unos días, que le voy a hacer mandar 2 libros del foro, porque para el museo le va a servir mucho. Siempre para el museo. Y le decía yo a uno de los expositores, la definición del proyecto cruceño es el sueño cruceño. No es un proyecto físico, es el sueño que tenemos nosotros, es lo que queremos alcanzar. Siempre se va a ir más lejos. Es el sentido del progreso que decía. El Dorado también no tenía un lugar exacto, pero lo pillaron. Claro. ¿No es cierto? O sea, esas ideas, ese deseo de progreso, que todos lo pueden tener, yo no lo voy a negar, pero algunos pueblos los convierten en luchas políticas. En un debate decía lo hacen realidad. Alguien, no, el gobierno central oprime a todos los departamentos, sí, pero tienen que levantarse ellos, pues cada cual se levantará, no sé, pues por su castaña, por sus minas, por lo que fuera.
¿no? Porque nosotros nos levantamos porque consideramos que son nuestros derechos y que vamos a luchar por él. Gracias, Paula. Feliz mes patrio. Patrio. Feliz mes de Santa Cruz. El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta